¿Sabías que el 90% del desgaste del motor ocurre al encenderlo? El motor de tu coche es una de las piezas más costosas y delicadas del vehículo, y aunque muchos conductores lo usan diariamente, pocos son conscientes de que la mayoría del desgaste ocurre en los primeros segundos después de encender el auto. Cuando el motor está apagado por un tiempo, el aceite se asienta en el cárter y deja de lubricar las partes móviles del motor. Al encenderlo, estas piezas comienzan a moverse nuevamente sin la protección inmediata del aceite, lo que puede generar fricción y desgaste prematuro. El problema se agrava si el motor no recibe el mantenimiento adecuado o si el conductor comete ciertos errores al arrancar. Por eso, en este artículo te explicaremos cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al encender su coche y qué puedes hacer para evitarlos. Recuerda que pequeñas mejoras en tu rutina pueden significar años adicionales de vida para tu motor y ahorros significativos en reparaciones costosas. Error 1: evita girar demasiado el motor de arranque. Uno de los errores más comunes al encender un coche es mantener la llave girada en la posición de arranque durante demasiado tiempo. Esto suele suceder cuando el motor no arranca de inmediato y el conductor, en un intento desesperado por encenderlo, mantiene la llave girada por más de 10 o 15 segundos. Este hábito puede parecer inofensivo, pero en realidad puede causar daños importantes en el sistema de arranque y la batería. ¿Por qué es un problema? El motor de arranque está diseñado para funcionar en ráfagas cortas, generalmente de no más de 10 a 15 segundos a la vez. Si lo mantienes girando por más tiempo, se pueden presentar los siguientes: sobrecalentamiento del motor. El motor de arranque genera calor al funcionar y, si lo mantienes activado por mucho tiempo sin descanso, puede sobrecalentarse y sufrir daños internos, lo que eventualmente requerirá un reemplazo costoso. Desgaste acelerado de los componentes eléctricos. El motor de arranque tiene componentes internos como escobillas, un solenoide, los cuales pueden desgastarse rápidamente si se les exige demasiado. Descarga rápida de la batería. Al mantener el motor de arranque activo por mucho tiempo, la batería se agota más rápido, lo que reduce su vida útil y puede hacer que el coche no encienda en futuras ocasiones. Posible daño en el volante del motor de arranque. Está conectado al volante de inercia del motor y si el arranque se prolonga demasiado, los dientes del engranaje pueden desgastarse o incluso romperse. ¿Qué debes hacer en su lugar? Si tu coche no arranca después de 5 a 10 segundos de intentarlo, lo mejor que puedes hacer es detener el intento y esperar unos 30 segundos a 1 minuto antes de intentarlo nuevamente. Esto permite que el motor de arranque se enfríe y evita el sobrecalentamiento. Revisar si hay algún problema mecánico. Si el coche no enciende después de varios intentos, no sigas forzando el motor de arranque. Puede haber un problema con la batería, las bujías, el sistema de combustible o incluso el motor en sí. Escuchar ruidos extraños. Si el motor de arranque hace un ruido de clic pero no gira, podría significar que la batería está baja. Si escuchas un sonido de raspado o rechinido, el problema podría estar en el engranaje del motor de arranque. Consultar un mecánico si el problema persiste. Si después de varios intentos el coche sigue sin encender, lo mejor es llevarlo a un especialista para un diagnóstico preciso. Consejo: si tienes un coche con botón de encendido, la misma regla aplica. No sigas presionando repetidamente el botón si el coche no arranca de inmediato. Espera unos segundos entre intentos y revisa el estado de la batería. Error 2: no uses una batería débil o mal cargada. Muchas personas no se dan cuenta de la importancia de la batería hasta que el coche no arranca. Sin embargo, usar una batería en mal estado o con poca carga puede generar múltiples problemas, no solo al encender el auto, sino también en su funcionamiento general. ¿Por qué es un problema? La batería del coche es responsable de suministrar la energía inicial necesaria para arrancar el motor y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo. Si la batería está débil o no tiene suficiente carga, puede presentar los siguientes: arranques lentos, o si la batería no puede suministrar suficiente voltaje, el motor de arranque girará lentamente, o en algunos casos, no girará en absoluto. Caídas de voltaje peligrosas. Una batería débil puede causar fluctuaciones en el voltaje que pueden afectar componentes electrónicos como la computadora del motor, ECU, sensores y el sistema de infoentretenimiento. Aumento del consumo. Cuando la batería está baja, el alternador tiene que trabajar más para generar energía, lo que puede aumentar el consumo de combustible.
Posible daño al un alternador está diseñado para recargar una batería en buen estado, pero si la batería está demasiado débil o vieja, el alternador tendrá que trabajar en exceso, reduciendo su vida útil. Luces intermitentes o sistemas electrónicos. Una batería con poca carga puede hacer que las luces del tablero parcial parpadeen o que ciertos sistemas eléctricos funcionen de manera irregular. ¿Cómo evitarlo? Para asegurarte de que tu batería esté en buen estado, sigue estos. Revisa la carga de la batería con un multímetro. Una batería saludable debe marcar entre 12,4 voltios y 12,6 voltios cuando el coche está apagado. Cuando el motor está encendido, debe marcar entre 13,7 voltios y 14,7 voltios. Si la batería está por debajo de 12 voltios, recárgala o cámbiala. Cambia la batería si tiene más de 3 a 5 años. Las baterías tienen una vida útil limitada, por lo que no es recomendable forzarlas más allá de su tiempo de servicio. Observa señales de advertencia. Si notas que los faros están más tenues de lo normal o que el motor de arranque suena débil, es posible que la batería esté fallando. Revisa los bornes de la batería. Asegúrate de que los terminales estén limpios y bien conectados. La corrosión en los bornes puede reducir la capacidad de carga de la batería. Consejo: en climas fríos, las baterías tienden a descargarse más rápido. Si vives en una zona con inviernos extremos, considera usar una batería con mayor capacidad de cold cranking amps, diseñada para soportar temperaturas bajas. Error 3. Evita arrancar el coche con el capó abierto sin precaución. Muchos conductores abren el capó del coche antes de encenderlo para revisar algún problema, pero hacerlo sin tomar las debidas precauciones puede convertirse en un peligro tanto para el vehículo como para la seguridad personal. ¿Por qué es un problema? Abrir el capó y arrancar el coche sin tomar precauciones puede ocasionar varios riesgos: exposición a partes móviles cuando enciendes el motor. Componentes como las correas, poleas y el ventilador del radiador comienzan a moverse rápidamente. Si tienes el capó abierto y alguien mete la mano o deja herramientas cerca, podrían quedar atrapadas en las partes móviles, causando accidentes o daños mecánicos. Riesgo de objetos atrapados: si hay herramientas, trapos o cualquier otro objeto olvidado dentro del compartimiento del motor, pueden quedar atrapados en las partes en movimiento y generar daños serios. En algunos casos, un objeto atrapado en la correa de distribución o en el ventilador puede hacer que el motor se sobrecaliente o incluso provocar una avería catastrófica. Peligro de accidentes: si el coche está en una marcha equivocada, especialmente en vehículos manuales, y el freno de mano no está bien asegurado, puede moverse inesperadamente cuando lo enciendes, lo que podría provocar un accidente. Posibilidad de quemaduras o lesiones: algunas partes del motor, como el colector de escape o el radiador, pueden estar muy calientes si el coche se usó recientemente. Si tocas accidentalmente una superficie caliente, podrías sufrir quemaduras. ¿Qué hacer en su lugar si necesitas encender el coche con el capó abierto para revisar algún problema? Sigue estos pasos para hacerlo de manera segura. Asegúrate de que el coche esté en parque automáticos o en punto muerto con el freno de mano activado. Manuales: verifica que no haya herramientas, trapos o cualquier objeto suelto dentro del compartimento del motor. Mantén una distancia segura de las partes móviles. No metas las manos ni permitas que otras personas lo hagan mientras el motor está encendido. Si estás revisando un problema, pide ayuda a otra persona para encender el coche mientras tú observas desde un lugar seguro. Usa guantes de protección si necesitas tocar alguna parte del motor para evitar quemaduras o lesiones. Consejo: si estás revisando una fuga de fluidos o tratando de diagnosticar un ruido extraño, usa una linterna para inspeccionar mejor el área en lugar de meter la mano en el compartimiento del motor cuando el coche está encendido. Error 4. No arranques en una pendiente sin preparación. Arrancar un coche en una pendiente puede parecer algo común, pero si no lo haces correctamente, puedes generar un estrés innecesario en el motor y la transmisión. ¿Por qué es un problema? Cuando el coche está estacionado en una pendiente, entran en juego varios factores que pueden dificultar el problema con el suministro de combustible. En algunos coches, especialmente los más antiguos o con niveles bajos de combustible, la inclinación puede hacer que el combustible se aleje de la bomba, dificultando su llegada al motor. Esto puede provocar fallos en el encendido o incluso hacer que el coche no arranque. Riesgo de que el coche ruede hacia atrás.
Si el freno de mano no está bien activado o si sueltas el pedal del freno demasiado rápido al arrancar, el coche podría rodar cuesta abajo sin control. Esto es especialmente peligroso en calles transitadas o estacionamientos inclinados. Mayor desgaste en el motor y transmisión. Si intentas arrancar sin la técnica adecuada, el motor tendrá que esforzarse más, lo que puede generar un consumo excesivo de combustible. 1. Desgaste prematuro del embrague en coches manuales en automáticos puede causar un golpe fuerte en la transmisión al pasar de P a D. ¿Cómo evitarlo? Para evitar estos problemas y arrancar de forma segura en una pendiente, sigue estos. Activa correctamente el freno de mano antes de apagar el coche en una pendiente. Asegúrate de que el freno de mano esté bien ajustado. Esto evitará que el coche se desplace al arrancar si el nivel de combustible está bajo. Recarga antes de estacionarte en una pendiente. Esto evitará problemas de suministro de combustible. En coches manuales, pisa el freno y el embrague a fondo antes de encender el motor. Una vez encendido, mantén pisado el freno y suelta lentamente el embrague mientras aceleras suavemente para evitar que el coche se apague o ruede hacia atrás. Si tienes dudas, usa el freno de mano para ayudarte en la salida. En coches automáticos, mantén el pie en el freno mientras enciendes el motor. Cambia a D antes de soltar el freno de mano y hazlo de forma gradual para que el coche no ruede hacia atrás. Consejo: si tu coche tiene un asistente de arranque en pendientes, el Start Assist, aprovéchalo. Este sistema mantiene los frenos aplicados por unos segundos después de soltar el pedal del freno, dándote tiempo para acelerar sin que el coche ruede hacia atrás. Error 5. Revisa los líquidos esenciales antes de arrancar. Los líquidos del coche son tan importantes como el combustible. Sin ellos, el motor y otros sistemas clave pueden sufrir daños graves. ¿Por qué es importante revisar los líquidos antes de arrancar? Cuando el coche está apagado por varias horas o días, los fluidos se asientan y pueden evaporarse o filtrarse sin que te des cuenta. Si arrancas sin verificar, podrías estar dañando el motor sin saberlo. Los problemas más comunes por niveles bajos de líquido: aceite del motor bajo sin suficiente aceite. Las piezas metálicas del motor pueden frotarse entre sí, generando fricción y calor. Esto puede llevar a un desgaste prematuro, y en casos extremos, a una avería catastrófica del motor. Refrigerante insuficiente: un nivel bajo de refrigerante puede causar sobrecalentamiento, lo que puede provocar fallas graves en la junta de la culata o incluso grietas en el bloque del motor. Falta de líquido de transmisión en coches automáticos. Un bajo nivel de líquido de transmisión puede provocar cambios de marcha bruscos y daños en la caja de cambios. Líquido de frenos bajo puede hacer que el coche pierda potencia de frenado, poniendo en riesgo tu seguridad. ¿Cómo revisarlos correctamente? Aceite de luz a la varilla para medir el nivel de aceite. Debe estar entre las marcas de mínimo y máximo y tener un color ámbar claro. Verifica que el nivel en el depósito de expansión sea el adecuado. Nunca abras el radiador con el motor caliente. Líquido de transmisión: si tu coche tiene una varilla de medición, revísala con el motor encendido y en posición P. Líquido de asegúrate de que el nivel esté dentro del rango recomendado. Consejo: si notas que algún líquido está bajando constantemente, es señal de una posible fuga. Revisa debajo del coche en busca de manchas o consulta con un mecánico. Error 6. No arranques el coche sin preparación en climas extremos. El clima extremo, ya sea frío intenso o calor sofocante, puede afectar gravemente el rendimiento del motor si no tomas las precauciones adecuadas al arrancar. ¿Por qué es un problema? Las temperaturas extremas afectan diferentes sistemas del coche de maneras que muchas personas no consideran. En climas fríos, el aceite del motor se vuelve más espeso, lo que hace que tarde más en circular y lubricar correctamente todas las piezas móviles. Esto puede aumentar el desgaste del motor y dificultar el arranque. La batería pierde eficiencia en temperaturas bajo cero. La batería puede perder hasta el 50% de su capacidad, haciendo que el motor de arranque gire más lentamente, o en casos extremos, que el coche no encienda. El combustible puede condensarse o volverse más denso. En motores diésel, el combustible puede espesarse, causando dificultades en la inyección. En climas calurosos, el sistema de refrigeración trabaja al límite. Si los niveles de refrigerante están bajos o si el ventilador del radiador no funciona correctamente, el motor puede sobrecalentarse.
La batería también sufre. El calor extremo acelera la evaporación del agua en la batería, reduciendo su vida útil y capacidad de arranque. El combustible puede evaporarse más rápido. Esto es un problema si hay fugas en el sistema de combustible. Cómo arrancar correctamente en climas extremos. En frío extremo, usa un calentador de motor. Si vives en una zona con temperaturas bajo cero, un calentador de bloque ayuda a mantener el aceite más fluido. Para que el motor arranque más fácil, gira la llave a la posición de encendido sin arrancar el motor. Espera unos segundos para que la bomba de combustible presurice el sistema antes de arrancar. No aceleres inmediatamente después de encenderlo. Deja que el motor funcione en ralentí durante 30 a 1 minuto para que el aceite circule correctamente. Mantén la batería en buen estado. Si la batería tiene más de 3 años, considera reemplazarla antes de los meses más fríos. En calor extremo, revisa el nivel de refrigerante antes de encender el motor. Si el nivel está bajo, agrégalo antes de arrancar para evitar el sobrecalentamiento. Evita arrancar con el aire acondicionado encendido. Esto reduce la carga sobre la batería y el motor de arranque. Estaciona en la sombra o usa un parasol. Esto ayuda a mantener la temperatura interna del coche más baja y reduce la carga sobre la batería y el sistema de refrigeración. Verifica la batería regularmente. Si notas corrosión en los terminales, límpialos con bicarbonato de sodio y agua para evitar problemas de arranque. Si el coche no arranca en clima frío, prueba presionar el pedal del embrague en manuales o cambiar a neutral en automáticos antes de girar la llave. Esto reduce la carga en el motor de arranque. Error 7. No ignores ruidos extraños o luces de advertencia al arrancar cada vez que enciendes el coche. El sistema de diagnóstico interno revisa diferentes componentes. Si notas luces de advertencia en el tablero o escuchas ruidos extraños, es una señal de que algo no está funcionando correctamente. ¿Por qué es un problema? Ignorar estos signos puede provocar daños graves en el motor o en otros sistemas del vehículo. Sonido de clic al girar la llave. Indica que la batería está baja o que hay un problema con el motor de arranque. Sonido de rechinido o chirrido puede ser una correa suelta o desgastada, lo que puede afectar el alternador, la bomba de agua o la dirección asistida. Luz de choque engine puede indicar desde un sensor defectuoso hasta un problema grave en el motor. Luz de batería encendida puede significar que la batería está baja o que el alternador no está funcionando correctamente. Luz de presión de aceite. Si esta luz se enciende, apaga el motor de inmediato y revisa el nivel de aceite, ya que el motor puede estar funcionando sin lubricación. ¿Qué hacer si notas ruidos o luces de advertencia? Si el ruido es fuerte o inusual, no sigas intentando encender el coche. Consulta a un mecánico antes de causar más daños. Si ves una luz de advertencia, revisa el manual del coche para entender su significado. Algunas luces indican problemas menores, pero otras requieren atención inmediata. Si escuchas un rechinido o chirrido, revisa las correas del motor. Si están desgastadas o sueltas, deben ser ajustadas o reemplazadas. Tener un escáner OBD en el coche puede ser útil. Este dispositivo permite leer los códigos de error cuando se enciende la luz de check engine, lo que facilita el diagnóstico antes de acudir a un mecánico.